8 de la mañana, 8 minutos. Estamos en De Buena Fuente, como todos los días, en Capital, en FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo por Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metam, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en dúplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, busque el Facebook, busque el YouTube, ahí busca Marcela Jesús o TV Canal 2 Salta y nos puede ver en directo. Si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer en la mañana, no viene escuchando en el auto y se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Busca el Facebook, busca el YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted dice, yo no quiero ver el programa entero, yo quiero ver qué le pasó a Constanza Lee, cuál es su calvario, qué fue lo que vivió, la puede ver solo a ella, en donde en nuestro canal de YouTube, apenas termine el programa, va a estar colgada la entrevista completa. Las partes más importantes de la entrevista en el TikTok Marcela Jesús y escrito todo en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Y nadie que lo ha vivido no sabe lo triste, lo doloroso que significa la violencia de género, el maltrato de un hombre a quien vos amás, con quien te casás, con quien tenés hijos y de pronto se transforma en tu peor enemigo. Y hay que tener la valentía que tiene Constanza Lee, primero de denunciarlo en la justicia, porque cuando las mujeres van a la justicia, lo primero que hacen es examinarlas a ellas. En vez de ir por el maltratador, lo primero que hacen es ir por ella y no falta el imbécil que dice está mintiendo, porque eso pasa no tan solo en la justicia, sino pasa del otro lado también. Y después de que sufrió todo eso, tomó la valentía de llevarlo a la justicia, tiene que estar ahora, como está en los medios de comunicación, porque la justicia no hace nada. Constanza Lee, con nosotros le decimos buenos días y qué valentía, Constanza, de salir a contar todo esto, ¿no? Bienvenida. Hola, buen día, Marcela. Sí, es muy largo todo. Te repiten que el primer paso ya lo di, que fue dejarlo en 2020. Empecemos por el principio. ¿Cuándo te casaste y cómo empezaron las cosas? Yo era muy changuita. Yo tenía 19 años cuando quedé embarazada. Bueno, de él éramos compañeros de medicina. Él era 14 años más grande que yo. Bueno, y estudiábamos juntos, íbamos a segundo año. Recién lo conocía, así que decidí volver a Salta y ser mamá soltera.
¿A dónde estudiaban? En la Universidad Barceló, en Buenos Aires. Así que bueno, me voy. ¿Él de dónde es? Él es de Buenos Aires. Él es de Buenos Aires, vos decidiste volver a Salta y ser mamá soltera. Claro. Después empecé a estudiar administración de empresa, no había medicina. A los 2 años de Sofía, bueno, nació Sofía, a los 2 añitos yo me contacté de vuelta con él. Todo esto de las creencias, ¿no? La psicóloga me decía, tenés mucho por desestructurar. Ajá. Esto de que él era el papá de mi hija y la familia. Y todo eso desde que nos enseñaron cuando eran chicas que había que casarse, que no había que estar sola, que no podías tener hijos soltera, a todo eso te referís vos. Claro, y sobre todo esto, ¿no? Porque mamá soltera lo fui 2 años, pero es Claro. como que a los 2 años pensé que merecía una familia, un papá, no sé, tantas cosas. Continuamos una relación a la distancia. Y cuando Sofía tenía 3 añitos y medio, en diciembre del 2001, me fui a vivir a Buenos Aires. Nos fuimos a vivir a Buenos Aires con él. Y en abril él termina la carrera y en realidad se viene a Salta a hacer la concurrencia de cardiología en el Hospital San Bernardo. Ahí él vino a Salta y ahí empezaron a vivir juntos. ¿Qué pasó? Claro, en diciembre del 2001 y ahí empezó todo, o sea, toda la violencia, ¿no? O sea, ahí Sofía se hacía la caca en la bombacha. ¿Cuántos años tenía Sofía? 3 años y medio. 3 años, sí. Eso le pasó hasta los... Por la violencia, ¿qué pasaba? Era todo palabras humillantes, o sea, decirles cosas muy feas, agarrarla de los pelos, patearla. Le decía mugrienta, por esto, ¿no? Que se hacía la caca. Y esa 3 años, yo me imagino, vos 22, y qué hacía, qué pasaba dentro de tu casa de ver a tu criaturita así en esa situación. Me acuerdo que pensaba que era porque él no la había visto crecer, que no le tenía paciencia porque no había estado con ella los primeros 3 años. Es como que uno empieza a justificar todo y él mismo te justifica todo. Vos sos una exagerada, sos una desagradecida, haces un mundo por todo. O sea, cuando uno cree que ve algo que está mal, te dan vuelta todo. Es muy difícil ver la realidad en esos momentos. Cuando uno está ahí adentro, después nació Franco. Franco nació a los cuántos años de Sofía? 6 años después. Ajá. Después nació Lucas, 2 años y medio después. O sea, vos a pesar de toda la violencia que veías, de todo lo que estaba pasando, seguiste apostando a la familia por todo eso que nos hicieron creer de que hay que tener un marido, hay que vivir en familia. Es que uno no ve la violencia, ese es el tema. No ves la violencia. No la ves, no la reconoces. En 4 oportunidades distintas tuve que ir a un psiquiatra por depresión y las 4 veces fui y lo primero que les dije es que bueno, que me sentía muy, muy mal, que
no quería levantarme de la cama, nada. ¿Al cuánto tiempo fuiste a ver al psiquiatra? La primera vez que fui al psiquiatra fue en 2010, creo. En el 2010. 2010, 2011. ¿Cuántos años tenían tus hijitos? En 2010 Sofía tuvo que haber tenido 12, Franco 6 y Lucas 4. Sí. Y lo primero que les decía era que me sentía muy mal. Y no que te podías levantar de la cama. Claro, y que no entendía por qué, porque todo era perfecto en mi vida, en mi familia, que todo estaba bien. ¿Vos creías que tu vida era perfecta? Estaba convencida de eso. Estabas convencida de eso. ¿Por qué él te convencía de eso? O sea, yo, cuando él se ponía así, ¿viste? Yo me iba al baño y me ovillaba en el piso y me largaba a llorar y le pedía a Dios que me llevara, pero porque realmente me consideraba una muy mala madre y pensaba que era yo la que generaba todo este malestar en la familia. Realmente lo vivía de esa manera, o sea, realmente lo vivía como que la culpable de todo era yo. Vos creías que la culpa era tuya. Creías que era la familia perfecta, que él era el marido perfecto. Y yo era la que no lo valoraba, y yo era la que me quejaba, y yo era la que... Esto es lo que hacen creer estos hombres dominantes que te golpean a tus hijos, hacen creer que vos tenés la culpa de todo, y como alguna vez dijo Mirta Legrand, ¿y vos qué hiciste para que te hagan eso? Le dijo una mujer que se levantó de su programa. Uno cree que uno hace cosas, que la culpa es de uno. Le repetimos a la audiencia, Mavi está con nosotros, con Tanza Lee, ella es víctima de violencia de género y nos está contando cómo vivió su calvario. Hay mujeres que seguramente están pasando por lo mismo o han pasado por lo mismo y no tienen la valentía, porque hay que ser valiente para pararse frente a una cámara de televisión y contar todo eso. Se pueden comunicar con nosotros. ¿A dónde, Mavi? 3875-012-350, 3874-858-977. Ahora, vos te ovillabas en el piso, le pedías a Dios que te lleve. ¿Hablaste con él alguna vez? ¿Le dijiste por qué haces eso? ¿Vos tenés la culpa? ¿Cuál era la relación? ¿Y a los otros chicos también le hacían lo mismo que a Sofía? Solo a mis hijas mujeres, o sea, a Sofía y después a Rocío. Sí. Y mis hijos varones como que tenían que presenciar esto, ¿no? O sea, creo que más allá de que nunca les haya pegado... Ellos eran testigos de lo que estaba pasando en su casa. Claro, con lo que eso conlleva adentro, ¿no? Sí. O sea, no, nunca les levantó la mano a ellos, a los varones. Hay algo ahí en su pericia psicológica que habla de eso, pero no sé, no creo que pueda decirlo. Machismo, a los varones no le pegamos, le hacemos, es machismo. Bueno, pues no salen en esas palabras en una pericia psicológica. Palabra, yo no soy psicóloga, no le puedo decir, pero el machismo horrible, especialmente Salta, ¿no? Donde el hombre se cree dueño de la mujer, y hacerle eso a su propia hija, a sus propias hijas. Sí, Nunca paró la violencia, nunca paró. No. Sofía se fue a los 17 años de casa y hay corta relación con él. Sí venía a visitarnos a nosotros, bueno, a sus hermanos y a mí, no a él. Sí. Y después, bueno, yo... Se fue a los 17 a vivir, ¿dónde y cómo? Porque uno se pone a pensar, es una niña con 17 años.
de qué vivía, cómo vivía, se tuvo que ir para huir de su casa, porque durante la adolescencia, ¿qué pasaba en la casa con Sofía? De todo, o sea, y todo se daba vuelta, ¿me entendés? Por ejemplo, una vez que se escapó por la ventana a la casa de una vecina y las consecuencias de eso eran gravísimas, ¿me entendés? Después mi mamá cuando... ¿Qué le pasaba cuando ella volvía a la casa o cuando hacían que vuelva? ¿Cómo fue después que se escapó por la ventana? Siempre era lo mismo, o sea, agarrarla de los pelos, arrastrarla y patearla, o sea, pero esa ensañación se dice. Sí, cuando- ensañamiento, sí. ¿Y vos qué hacías? ¿Estabas dura, mirando, sin saber qué hacer por tu hijita? Donde sea que estuviera me quedaba quieta, Como petrificada. sí. Y después hacía esto de irme al baño y encerrarme. Eso. Y cuando ella se fue, ¿dónde se fue? ¿Con quién se fue a vivir? ¿Cómo está ahora Sofía? ¿Cuántos años Bueno, tiene? ahora tiene 27, está muy bien. Bien, 27, tiene Sí. la edad de mi hijo. Yo tengo Sí. un hijo de 27 y una hija de 28, y cuando vos contás estas cosas pienso en mis propios hijos, ¿no? Mm. Y creo que las mamás que están del otro lado piensan en sus propios hijos y en vos, y nos ponemos en tu lugar, Constanza, lo que debe haber sido vivir todo esto, ¿no? Sí, se fue a una habitación con baño compartido cerca de la UNSA. Ujú. Javier le daba 2 pesos, que como contaba ella no le alcanzaba ni para comer. Entonces empezó a trabajar de moza, llegó a cortar, a hacer ensaladas de fruta, o sea, a cortar en la terminal de ómnibus. O sea, Vendía en la terminal de ómnibus. No, trabajaba para un lugar que y trabajaba ahí le en un tocaba a lugar ella de cortar, confitería, cortar la fruta. Y la vida, bueno, se le fue complicando, ¿no? O sea, en esto de que después en un momento dado, después que yo me separé, le inició el juicio por el tema para poder estudiar, porque de buenas a primeras él no, como te digo, no le aportaba nada. Nunca le ¿Cuándo importó. te separaste vos y cómo lograste separarte? Porque vos decías, yo creía que era la culpa mía, yo creía que era mala madre, me petrificaba cuando le pasaba esto a Sofía, me iba al baño a llorar y le pedía a Dios que me lleve. ¿Cuándo fue que dijiste, no me tengo que separar? ¿Cómo fue? Creo que es un proceso, creo que fueron 2 años, pero más que nada fueron 2 años de ir yo desilusionándome, de a poco ir poniendo límites de lo que no quería. Y recuerdo una vez él en la galería hablando y pensar, qué manera de hablar gansadas, pero fue la primera vez en 19 años. Es como que toda esta nebulosa de quién era él, un día se fumó, por decirlo, o sea, dejó de ser ese Dios todopoderoso que era en mi mente. De hecho, y un día llegó, estábamos en pleno COVID, porque me separé el 29 de abril de 2020. Encima en COVID, porque en el COVID, en la época del COVID, pasó que mucha gente tenía que vivir con el hombre que las maltrataba, que les... Yo creo que a mí me ayudó un montón. ¿A vos te pegaba? A mí me pegó una sola vez, pero
en una entrevista dije esto, ¿no? No había violencia física a mi persona. Pero no hacía Y falta después, con todo lo que te pasaba. no, pero después a la entrevista siguiente digo, me violaba todos los días. ¿Cómo te violaba todos los días? Esa es mi denuncia, esa es me violaba todos los días, él me exigía 6 veces a la semana tener relaciones con él. Pensaba cuando venía para acá, yo no sé lo que es sentir hambre, no sé lo que es sentir sed. El umbral del dolor lo tengo altísimo, he tenido muchos problemas con mis dientes, eso me dijo un dentista, dice, claro, yo llego al dentista y ya perdí la muela porque no siento el dolor. Claro, estabas tan acostumbrada a esta tortura de obligarte a tener relaciones, de golpear a tu hija, de ver lo que pasaba. ¿Y por qué decís que el COVID te ayudó? Porque si fue 29 de abril, prácticamente fue un mes y medio de tener que estar con él ya demasiadas horas. Y ahí es donde te diste cuenta, esto ya no puede ser. Creo que aceleró todo. Él, ¿cómo se llama? Es cardiólogo de San Bernardo, no lo dijimos. Sí. ¿Cuál es el nombre de él? Ricardo Javier Fernández. Sí, cardiólogo del Cardiólogo San Bernardo. del San Bernardo y de Pie de Salud. Uh-huh. Y Ricardo, y ahí te diste cuenta, sí, no puedo estar con este hombre ya, porque ya estoy muchas horas y me voy dando cuenta que yo no soy la mala madre, que no tiene que golpear a mis hijos, sino que es él. Todo eso vino después, o sea, ponerle nombre a la violencia, a la gravedad que tuvieron las cosas que vivimos. Todo ese proceso fue después. Un día vino de trabajar y estaba ahí en la cocina y yo le dije, ¿querés que hablemos? Y me contestó así engreído, así prepotente como él, con vos no tengo nada de qué hablar. Claro, no tenía nada que hablar, pero vos tenías que tener relaciones con él. No tenías nada que hablar, pero además a la fuerza, supongo, porque si no tenías relaciones, ¿qué pasaba? Ese era ¿Alguna el vez tema. le dijiste que no o estabas acostumbrada a eso? Las pocas veces que ponía una excusa, como que estaba menstruando Sí. o algo, era razón para que empezara a los gritos y a decirme 10.000 barbaridades y ir por el pasillo y golpeando las puertas y que mis hijos escucharan todo eso. Entonces vos decías, en vez de darle más dolor a mis hijos, tengo relaciones. Claro, y después venía su mal humor al día siguiente, que eso es lo que le dije a mis hijos cuando me separé. Vamos a dejar de llamar mal humor a lo que hace su papá. No es mal eso humor, es violencia. es violencia. Pero bueno, en su momento lo veía así. Y bueno, y ese día que solo me contestó eso, di la vuelta, busqué una valija, agarré un paquete de arroz, agarré atún, los cigarrillos, muy importante. Lo que más Y creías que ibas a fui al necesitar. cuarto de los varones y les dije, me voy. ¿Cuántos años tenían los chicos? En 2020, 14 y 16, o 12 y 14, y Rocío 6. 6, 12, 14. Y después fui al cuarto de Rocío y le dije, viste que en esa época uno podía ir a cuidar a adultos mayores. Sí. Entonces le dije, al Tata le duele la panza, así que me voy a cuidarlo al Tata. Y me subí al auto, o sea, él no lo vi más. Les dije, vuelvo el sábado, porque los sábados hacía guardia. Era un miércoles. Y agarré el auto y me fui, que era la época que no podíamos circular, nada. Y encima eso. Y
¿Y cómo hiciste para que te dejen pasar los policías y todo eso? Por suerte nadie me paró. O sea, tuviste suerte porque... Sí. Y después, bueno, teníamos departamentos en alquiler temporal, entonces estaban vacíos. Y me acuerdo que esa media hora fue eterna, o sea, se me hizo muy larga. Y cuando llegué al departamento fue sentir que respiraba por primera vez. Esa sensación no la voy a olvidar más. Sentiste que respirabas por primera vez después de 19 años. Sí. ¿Y después cómo fue? ¿Te quisiste separar? ¿Cuándo decidiste presentar las denuncias? Después siguió un mes en donde él pedía disculpas y decía que tenía razón, que no nos iba a faltar nada. Me ayudó a alquilar una casa porque le dije, necesito irme. Sí, no te hagas problema, el 14 de mayo yo ya me mudé a una casa. Y puras promesas, y no vayamos a abogado, porque salen caro. Y todo bien, ¿no? Y eso fue mayo y junio. Y después, una vez que vino a traer los chicos, a todo esto él me había dicho que le parecía bien que nos separáramos, que dividiéramos bienes, que me pasara una cuota. Me dice, no me contestes ahora porque sé que me vas a decir que no, pero bueno, pensalo y a mí me parecería bien que sigamos siendo amantes. ¿Cómo? Sí, así me dijo. A mí me parecería bien que sigamos siendo amantes. Entonces, a los 2 meses, y yo soy muy ingenua, ¿no? Entonces él me preguntó si yo ya estaba conociendo otras personas, y le pregunté, ¿y vos? Y me dijo, sí, conocí un par de chicas, qué bien. Y yo quería que él no me siguiera esperando. Entonces, cuando me preguntó, ¿y vos? Yo le contesté, sí, yo también. Y ahí se armó el quilombo, o sea, ahí me dijo, ay, sí, eso es lo que vos necesitabas, porque eras muy chica cuando me conociste, te felicito, no sé qué más. Y después, y bueno, y se fue, ¿no? Con su sonrisa y todo así. Y después llegaron los primeros días de julio y cuando voy a pagar la tarjeta de crédito me equivoco y pago la de él. Viste que uno tiene todo en el home banking. Sí. Entonces le mando un correo y le digo, che, pagué tu tarjeta, por favor transferime. Aparte era un monto importante el monto de él. Y solo me contestó, habla con mi abogado. Entonces ahí me fui a mi casa, fui a la casa, logré entrar y le dije, o sea, necesito la plata, es para los chicos, o sea, tengo que pagar el colegio, tengo que ir al súper. Y solo me decía, habla con mi abogado, así, habla con mi abogado, y yo ahí llorando y diciendo, no entendía ni qué pasaba. Entonces ahí él llama a la policía pidiéndoles que me saquen de la casa y la policía le dice que no, que él tenía que ir a denunciar. Si quería hacer una denuncia, ir a la comisaría de San Luis. Así que bueno, se fue a denunciar y ahí estuve sentada 2, 3 horas en la cocina y supongo que fue el colmo de la humillación, o sea, esa fue la gota que rebalsó el vaso, que él me denunciara a mí. ¿Por qué? Por estar en mi casa. Claro. Obviamente que después de eso, al día siguiente, la jueza ya ordenó que el que se tenía que retirar de la casa era él y todo, ¿no? Pero bueno, en esa espera no fue ni pensado, fue puramente reaccionario, o sea, me envalentoné y fui a la comisaría y
y denuncié todo lo que habíamos vivido esos 19 años. Pero fue así, ¿Eso qué año fue? julio de 2020. Y estamos en 2025. ¿Qué hizo la justicia hasta ahora? Porque Ricardo Fernández, médico, cardiólogo del San Bernardo y de Pieve, seguía trabajando. Bueno, por 3 años nada, a mí me llaman a declarar en marzo del 2023, por primera vez. De hecho, la causa tiene una carátula que dice 2021 porque hasta tuvieron que buscar mi denuncia de 2020 porque recién ven la del 2021. De marzo del 2023 hasta ahora, recién se elevó a juicio el viernes, que creo que está de más decir que ayudaron los medios, o sea, mucha impotencia, o sea, todo es eterno, nadie hace nada. Tengo una causa con el doctor Canaboso, el juzgado de familia número 6, también hace 5 años. Y no pasa nada. No pasa nada, o sea, yo me divorcié y automáticamente él dejó de facturar por el círculo médico. En Pieve le pagaban la mitad del sueldo en negro. Todo eso es fraude, lo denuncié, estaba todo por demás demostrado con sus ingresos anteriores, ¿no? Y a nadie le importa nada. Y la justicia no hace nada. ¿Qué juez entiende en la causa? ¿Cuál es el fiscal? Como te digo, es el fiscal Obey, sí, de la UDIS 1. Todavía no tengo juez porque recién se eleva a juicio. Recién ahora. Recién ahora. Todavía no sé quién va a ser mi juez. ¿Cómo has hecho estos 5 años para vivir? ¿Él te siguió pasando plata? ¿No? ¿Cómo fue? Como te digo, empezamos con una cuota alimentaria de 45%, pero que en la práctica... No era el 45%. Claro, no. Él tenía los alquileres de los departamentos, de 4 departamentos, eso quedó afuera de la cuota. El círculo médico, un médico que hace consultorio 5 días a la semana, pasó a facturar a valores de hoy 100.000 pesos. Pero aparte el tema con los médicos, que sucede con todos los médicos, que ellos te facturan la orden, pero no te facturan el plus. O sea, no, y lo del plus es del menos, o sea, si eso queda en negro. Claro, eso pero queda todo en negro, entonces eso no es hay manera. Que otro médico te presente las órdenes. O claro, sea, es todo y se ni siquiera cubren. la presentan bien. Claro, se las presenta otro médico, vas a comisión y eso no entra en cuota alimentaria, ¿no? Nadie hace nada, nadie averigua nada, eso quedó ahí. Después se fue Franco y a pesar de que yo tenía una causa que explicaba esto de que no alcanzaba, me bajaron un 15% la cuota. Y después se fue Lucas hace 1 año y medio y me volvieron a bajar la cuota, otro 15%. Claro, porque te van bajando por el tema de la manutención de los chicos que ya no están con vos. Claro, pero yo siempre digo, este juez no ve la causa entera, que hay una causa hace 5 años donde yo le digo que no alcanza y siempre da lugar a las medidas cautelares de él, pero mi causa lleva 5 años, la de mi hija Rocío. Entonces, una vez en una mediadora estuvo 1 año guardada la mediación en su escritorio. Entonces yo ya no sé qué pensar, si acá hay amiguismo, no lo sé. No se supone que todo lo que es alimento se resuelve en 3 meses, como yo voy 5 años. ¿Cómo puede ser? Te pido
que con toda la valentía que te ha llevado a denunciar y a ir a los medios, le hables a la cámara, Tere, mira para allá, no me mires a mí. Primero hablarle a las mujeres que pasan lo mismo que a vos, donde vos creías que lo de él era mal humor y era violencia y todas las cosas que te pasaban. Hablarle a las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, por favor, Constanza, porque vos viviste esto en primera persona y estás ahora acá. Estás ahora acá, que puede ser el ejemplo de muchas mujeres que son muy valientes, antes que nada. ¿Le podés hablar a las mujeres? Bueno, que pidan ayuda, que se acerquen a sus amigas, a alguien de confianza, que si tienen la duda, la mínima intuición de que les está pasando lo que nos pasó a nosotras. Yo entiendo que, como contaba, ¿no? Uno no puede verlo, pero sí hay como que pequeños momentos en donde uno ve alguito, ¿no? Entonces que se animen a hablarlo y que no tengan vergüenza y que no son culpables, que acá hay una sola persona culpable, que son ellos, no nosotras. Y bueno, se puede salir, sí. Son eso, no ustedes. ¿Y a la justicia qué le decís? 5 años, el tema manutención todavía no está resuelto. ¿Qué le decís a la justicia? ¿Para qué están los jueces sino para defender a lo que los necesita? Hablale al fiscal Obey, hablale a Canaboso. Sobre todo al doctor Canaboso, que en mi cara me dijo que no le competía la violencia, debería darle vergüenza de ser juez de familia. Como a un juez de familia no le compete la violencia, que se informe que la violencia económica existe y que sí le compete a los legisladores que cambien las leyes. No puede estar la causa separada en 3 juzgados. El juzgado de violencia familiar debería ser el único que lleve mi violación y que lleve los alimentos de mis hijos, porque es el único que tiene esa mirada integral, porque nosotros somos una única familia. Es vergonzoso el sistema, es vergonzoso, está todo podrido. Después quieren que votemos, ¿a quién vamos a votar? Está todo podrido. En 3 juzgados me decís que está, ¿en cuáles? En la UDIS número 1 se lleva el tema de violencia, de abuso sexual. Sí. Todo lo que es violencia intrafamiliar lo lleva el juzgado de violencia familiar. Y todo lo que es régimen de visita y alimentos lo lleva el juzgado de familia. Entonces, por ejemplo, yo tengo una guagua de 12 años, llevo 5 años preguntando si es sano para ella que vea al padre, con toda esta historia. ¿Cómo ese juez de familia lleva mi causa? Si ni siquiera sabe de violencia familiar, si ni siquiera le importa. Entonces, debería estar todo en el juzgado de violencia familiar. Debería estar todo junto y deberían de una vez por todas hacer algo. Jueces, fiscales, secretarios, hace 5 años que está esto, y Constanza y sus hijos vivieron un infierno por si ustedes no se dan cuenta. Le agradezco, Constanza, la valentía de venir a contarnos lo que te pasó, para que la justicia se apure. Es bueno que no pienses ya que la culpable sos vos, porque una mujer nunca es culpable de que le pasa. Todo esto que te pasó a vos
y el abrazo fraterno para tu hija, para tus hijos que vivieron tantos años esto increíble. El doctor Ricardo Fernández ya le previeron que atienda a personas en el San Bernardo, pero sigue trabajando en otra parte. Tengo entendido que sigue trabajando en Pieve, es privado. Sí, por suerte, desde el jueves ya tiene custodia policial, porque también eso no había pasado. Así que bueno, ya no es tan normal su vida como antes. Gracias por venir a contarnos vos. todo esto. Gracias. Era Constanza Lee, es muy triste escuchar todas estas cosas que pasan. Mujeres salteñas, capaz como usted que está en su casa y que dice, che, a mí me pasa lo mismo y yo creía que era normal. No, no es normal. Hay que denunciar y un llamado de atención a la justicia que hagan algo, porque ustedes están violentando de nuevo a las mujeres que viven todo eso. Si usted recién se despertó, recién prendió la radio, recién prendió la televisión, nosotros vamos a cargar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. La vamos a escribir completa en la página web elexpresodesalta.com.ar y las partes más importantes van a estar en nuestro TikTok Marcela Jesús. Pausa, así tomamos un poquito de agua, un poquito de aire y enseguida volvemos.